decimal exacto es aquel que tiene una cantidad finita de cifras decimales. Por ejemplo, 2,5 solamente tiene una sola cifra decimal. 0,00, por ejemplo, 51. Tiene una cantidad finita de números decimales o de cifras decimales. ¿De acuerdo? Esos son los decimales exactos. Luego, tenemos a los decimales periódicos puros. Los decimales periódicos puros son aquellos cuya parte decimal se repite de manera infinita. ¿Sí? A ver, un ratito vamos a permitir el ingreso de unos compañeros. Los decimales periódicos puros tienen la parte decimal de manera infinita, pero esta parte decimal se va a repetir de manera periódica. Por ejemplo, así, mira, vamos a suponer que es 2,41, 41, 41, 41, 41, 41, así hasta el infinito. Y este periódico puro, para no escribirlo así de manera muy larga, lo abreviamos, y lo abreviamos de esta manera. 2,41. Y vamos a colocar sobre el periodo, vamos a colocar así un arco. Este arco te va a indicar cuáles son las cifras que se repiten. En este caso, hay dos cifras que se repiten de manera periódica. ¿Y por qué se le llama puro? Porque toda la parte decimal es la que se repite. Otro ejemplo podría ser 0,124, 124, 124 y así. La manera abreviada sería 0,124 y colocamos el arco sobre él. Bien, entonces, el decimal periódico puro es aquel cuya parte, la parte decimal, toda ella se repite de manera periódica. Ahora vamos a ver al periódico mixto. 3, el decimal periódico mixto. Bien, este también tiene, dentro de la parte decimal, tiene cifras que se van a repetir de manera periódica, pero a diferencia del primero, él no se va a repetir toda su parte decimal, no, se va a repetir solamente un grupo de ellos. Por ejemplo, mira, 2,025555555 hasta el infinito, también tiene puntos suspensivos, eso indica que se va hasta el infinito. Entonces acá va a ser 2,025. Y el arco va a estar solamente sobre el 5, ya que la cifra 5 es la única que se repite. El 0 no se repite, el 2 no se repite y el 5 se repite de manera infinita. Por eso se llama mixto. Tiene parte que no se repite y parte que sí se repite. Este es el periodo. La parte que no se repite siempre va a estar adelante del periodo, o sea, antes del periodo. ¿De acuerdo? Muy bien. Potencia de 2. Te estoy diciendo 2 a la 1, 2 a la 2, 2 al cubo, 2 a la cuarta y así. Pero el 2 a la 1 es 2. El 2 al cuadrado es 4. El 2 al cubo es 8. El 2 a la cuarta es 16 y así sucesivamente. Esas son las potencias de 2. Cuando te digo potencia de 5, sería 5 a la 1, 5 al cuadrado, 5 al cubo, 5 a la cuarta y así.
5 a la 1 es 5. 5 al cuadrado es 25. 5 a la cuarta es 125. Perdón, 5 al cubo es 125 y 5 a la cuarta 625. Y cuando te digo que no es potencia de 2 o no es potencia de 5, o sea, puede ser de 3, puede ser de 7, puede ser de 11. Vamos a resolver los ejercicios que están en la hoja. En la pregunta número 1 dice lo siguiente. Coloca un check de rojo si el decimal es exacto. O sea que si es exacto, check de rojo. Un check azul si es un periódico puro. Si es un periódico puro, un check de azul. Y un check de negro. Mamá, ¿tiene lapicero negro? Si es un check de negro, si es que es un decimal periódico mixto. ¿De acuerdo? Si es periódico mixto, un check de negro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener mucho cuidado, vamos a analizar despacio para poder resolver estos ejercicios. Bien. Entonces, vayamos a la pregunta número 1. Lo vamos a hacer acá. Esto, por favor, quiero que lo copies en el cuaderno. En el libro, en la hojita vamos a marcarlo, pero todos los pasos en el cuaderno. Acá me dan 13/35. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a agarrar al denominador y lo vas a descomponer. Acá está el 35. Como termina en 5, tiene quinta, 7, séptima, 1. O sea que mira, este número tiene una potencia de 5, porque es 5 a la 1, multiplicado por otra cifra que no es una potencia de 2 o de 5. Te pregunto, según el video que has visto, si yo divido 13 entre 35, ¿qué decimal voy a obtener? ¿Periódico puro o periódico mixto? Periódico exacto. Periódico exacto no, porque para que sea periódico exacto solamente debe ser o un múltiplo o una potencia de 2 o una potencia de 5. Pero acá no es potencia de 2. Y acá no solamente es potencia de 5, sino también es potencia de 5 multiplicado por otro número. Te pregunto entonces, ¿qué tipo de decimal se va a obtener acá? Periódico mixto. ¿Periódico mixto? ¿Qué dicen ustedes? Periódico mixto, ¿no es cierto? Y si es periódico mixto, tenemos que darle un check de color negro. A ver, les pedí que por favor revisaran el video antes, ¿ah? Y se supone que más o menos les dije que copiaran también la parte teórica en el cuaderno, justamente para poder trabajar con tranquilidad acá. B. Tengo 29/16. A ver, voy a agarrar al denominador y voy a hacerle la descomposición canónica. Mitad, 8, mitad, 4, mitad, 2, mitad, 1. Mira, el 16 es 2 a la cuarta, o sea, sí es una potencia de 2. Quiere decir que si yo divido 29 entre 16, el resultado va a salir un decimal exacto. Entonces, de rojo. Bien, vamos a borrar esta parte. Acá. Y vamos a continuar acá a un costado.
la C. En la C me dan 43 veintiunavos. 43 veintiunavos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, algo que necesitas saber es lo siguiente. Antes de evaluar, primero verifica si se pueden simplificar. Es decir, antes de verificar qué tipo de decimal vas a obtener, primero simplifícalos. Sácale mitad, todo lo que se pueda, hasta que sea irreductible. En estos casos es irreductible porque el 13 es primo y 35 no es múltiplo de 13. 29 es primo y 16 no es múltiplo de 29. 43 es primo y no es múltiplo de 21, ni 21 es divisor de 43. Por lo tanto, esto ya no se puede reducir. Entonces, vamos a hacer el análisis del denominador. Pero si tú te das cuenta, el denominador es 3 por 7. Observa, no es múltiplo o potencia de 2, tampoco de 5. Entonces, cuando un denominador no es potencia de 2, no es potencia de 5, cuando tú divides, en este caso 43 entre 21, el resultado va a ser un periódico puro. O sea, esto te va a salir periódico puro. Bien, ya tenemos a los tres. Mira, él es 5 por 3. Perdón, 5 por 7. Él es 2 a la cuarta. Repito, mira, cuando, ojo que 5 sí es una potencia de 5. Si tienes al denominador potencia de 5 multiplicado por otro número, te va a salir mixto. Si tú tienes al denominador como una potencia de 2, o sea, solamente es 2 elevado a un exponente, te sale un exacto. Y cuando tú tienes al denominador que no es potencia de 5, ni tampoco es potencia de 2, es el producto de otros números, te va a salir un periódico puro. Después en casa ya puedes dividir para ver si lo que estamos trabajando es correcto. Veamos el D. El D. Tengo 59 sobre 25. Ahora, 25 es 5 al cuadrado. O sea que es una potencia de 5. Es parecido a la potencia de 2. Dice, si el denominador es una potencia de 2 o una potencia de 5 nada más, te va a salir un decimal exacto. Es decir, esto es un decimal exacto. Ya está. E. En la E, un poquito más abajo para que no se vean muy apretados, en la E, me dan 34 décimos. 34 décimos. Pero mira, antes de evaluarlo, observa que los dos tienen mitad. Entonces vamos a quitarle esa mitad. Mitad sería 17 quintos. Ya no se puede simplificar. Pero como tú observas, el denominador es 5 a la 1. O sea que es una potencia de 5. Parecido al de arriba, entonces te va a salir un decimal exacto. Entonces ponemos ese cheque. ¿Ya? Sigamos, vamos a ver qué ocurre en los demás. Vamos a hacerlo acá al costado. Bien. A ver. Estamos en el E, veamos el F. El F me dan 12/75. Recuerda que te he indicado que tienes que verificar que las fracciones sean irreductibles. El 12 es múltiplo de 3.
el 75 también es múltiplo de 3, porque recuerda que si sumo las cifras, por ejemplo, 7 más 5 es 12, 12 es múltiplo de 3, entonces tiene tercia y el de arriba también tiene tercia, entonces saquemos tercia primero. Tercia, 4, tercia, 25, mira. Y ya no se puede simplificar, pero si te das cuenta en el denominador, 25 lo habíamos visto, es 5 al cuadrado. Por lo tanto, me va a salir un decimal exacto. Decimal exacto. Veamos ahora la G. Dice 20/42. Y 20 con 42, los dos tienen mitad, por lo tanto le vamos a sacar mitad. 10/21. Y ya no tienen nada en común. No hay divisores comunes, por lo tanto analizo el denominador, pero 21, la cámara, por favor. 21, como puedes observar, es 3 por 7. Ya lo habíamos visto. Y como no tiene a una potencia de 2, ni tampoco tiene una potencia de 5, entonces él me va a dar un periódico puro. ¿De acuerdo? Entonces, el cheque es azul. Finalmente, el H, que es 40/22. Los dos tienen mitad, entonces saquemos la mitad. Y te va a quedar 20/11. Y como ves, el 11 es primo, el único divisor que tiene es la unidad y el mismo. Entonces, no puede ser exacto. ¿Ya? Si tú divides entonces 20 entre 11, vas a obtener a un periódico puro. ¿De acuerdo? Un periódico puro. ¿Pregunta? No, profe. No, profe. Bien, entonces, por favor, escucha bien. Es necesario que el video que te he enviado lo revises varias veces y la teoría la copies. Si es potencia de 2, solamente potencia de 2, como en el caso del B y del D, si tú divides estos dos, te va a salir un decimal exacto. ¿De acuerdo? Bien, cuando es una potencia de 2. Cuando es una potencia de 5, como en el E también, y en el F, acá, también te va a salir un decimal exacto. Ya, profe, o sea que si solamente es potencia de 2, sí. Si solamente es potencia de 5, sí. Profe, ¿y si es la multiplicación de 2 con el 5? También. Si es el producto de 2, o sea, potencia de 2 con potencia de 5, también va a ser un decimal exacto. Nada más. ¿Cuándo te va a salir un periódico puro? Cuando no tenga potencia de 2 y no tenga potencia de 5. Puede ser 3, 7, 11, 13, pero que no tenga 2 y que no tenga 5. Entonces, ahí te va a salir un periódico puro, que no tenga 2 y que no tenga 5. Pero si tiene 2 multiplicado por otro número, te va a salir un periódico mixto. Por ejemplo, acá hay una potencia de 5 multiplicada por otro número. Periódico mixto. Acá tengo, por ejemplo, 3 por 7. Él no es potencia de 2 ni potencia de 5. Él tampoco es potencia de 2 ni potencia de 5. Ya, este es un periódico puro. El 11 es 11 por 1, pero ninguno de los dos es potencia de 2 ni potencia de 5. Entonces te va a dar un periódico puro. ¿De acuerdo? Bien. Ahora veamos el ejercicio número 2. Recuerda que esto lo vas a copiar después en tu cuaderno porque te lo voy a enviar más tarde el video. Me están pidiendo lo siguiente. Reduce
los decimales periódicos. Muy bien. El A, por ejemplo, es 0,98, 98, 98 y así. Por lo tanto, él es un decimal periódico puro, porque se está repitiendo el 98. Es solo 0,98 nomás. Entonces acá sería 0,98. Pero debo de colocarle el arco sobre las cifras que forman el periodo. Recuerda que las cifras que forman el periodo son aquellas que se repiten. Observa el B. En el B tengo 56, Hola. tengo, silencio por favor. Hola, Tengo Antonella. 1, ¿sigues hablando? Dale chin 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 chin. Te voy a Dale el chin, chin, sacar del gumi, grupo. Gianfranco, muteate, por favor. Silencio. Franco. Silencio. 1, 2, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? 4, 5, 6. Y acá mira. 4, 5, 6. Y esto sigue. Entonces, a ver. El 1 veo que no se repite. El 2 no se repite. El 4, mira, acá está el 4. Luego está el 5. Acá está el 5. Luego está el 6. Entonces quiere decir que el 456 es el periodo. Entonces vamos a escribir 56, 1, 2, 4, 5, 6 y escribimos el arco sobre la parte periódica. Entonces este es un número decimal periódico mixto, porque en la parte decimal hay cifras decimales que no se repiten y hay cifras decimales que sí se están repitiendo. ¿De acuerdo? En la C me están dando, por ejemplo, 71, 618, 618, perdón, y así. Entonces, Profe, esto esa va es a la ser D. Esa es la D, profe. 71, 600. 618, Un circulito arriba. Profe, esa es la D, no es la C. bien. Ya, y ustedes terminan los ejercicios, ¿de acuerdo? Es la generatriz del decimal exacto. Generatriz del decimal exacto. Bien. Vamos a resolver los ejemplos que están ahí para poder entenderlo más y de paso que avanzamos. Aquí te estoy dando el 0,24. Esto se lee, por ser exacto, 24 centésimos. Décimo, centésimo, 24 centésimos. Muy bien, pero la idea es hallar su generatriz. Entonces, para hallar la generatriz, hacemos lo siguiente. Colocamos la línea que separa el numerador del denominador y lo que hacemos es esto. Vas a escribir toda la cifra decimal sin la coma. O sea, borro la coma. Al borrar la coma, me va a quedar 0,24. Pero cuando este 0 está a la izquierda, no lo tomamos en cuenta. Escribo solamente el 24. Ya está. Recuerda que la coma lo he borrado. Bien. Por ser un decimal exacto, voy a escribir en el denominador la unidad. 1. Siempre va a ser 1. Y al costado del 1 voy a colocar ceros. ¿Cuántos ceros? Va a depender de cuántas cifras decimales tenga aquí. Acá tengo 1, 2 cifras decimales, entonces acá vamos a colocar 2 ceros. 1, 2 ceros. Pero él todavía no es la fracción generatriz. Lo que vamos a hacer es simplificar hasta volverlo irreductible. Los dos tienen mitad, sácale mitad,
Y te va a salir una fracción equivalente, que es 12/50. Pero él todavía no es la fracción generatriz, porque los dos todavía tienen mitad. Entonces sigo sacando mitad, entonces. Mitad 6, mitad 25. Bien. Entonces, observa, estamos sacando mitad, salió 12/50, todavía se puede simplificar, mitad, 6/25. Y acá ya no puedo hacer nada más. Entonces, cuando ya encontraste la fracción irreductible, él va a ser la fracción generatriz. Si tú divides en tu calculadora 6 entre 25, te va a salir 0,24. Bien, veamos el siguiente, el B. En el B me da 1,8. O sea, un entero 8 décimos. Muy bien, vamos a hallarle la fracción generatriz. Primero lo convertimos a fracción. Recuerda, escribo todo el número sin la coma, sería 18. Abajo escribo el 1, porque es un decimal exacto, 1. Y como acá solamente tiene una cifra decimal, escribimos un 0. Pero él no es la fracción generatriz. Sacamos mitad y vamos a obtener acá 9/5. Como el 9 y el 5 ya no se puede seguir reduciendo, él sería la fracción generatriz. Y lo vamos a simplificar de esta forma. Finalmente, en el C, tenemos el 0,035, que se lee 35 milésimos. Vamos a convertirlo en fracción. Recuerda que escribimos a todo el número sin la coma. Y como tiene ceros a la izquierda, ya no los escribimos, solamente escribimos el 35. Por ser un decimal exacto, escribimos el 1 como denominador. Y como tiene 3 cifras en la parte decimal, acá escribimos 3 ceros. Pero él no es la fracción generatriz porque los dos tienen quinta. Sacamos quinta, te va a quedar 7. Saca quinta, te va a quedar 200. Y ya no se puede hacer, se puede seguir reduciendo. Por lo tanto, él sería nuestra fracción generatriz.